Martes 11 de diciembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Alfredo Palacio, ex vicepresidente y expresidente de la República. Vamos a hablar sobre el rol del vicepresidente de la República visto por un expresidente que subió al poder desde la vicepresidencia. El pueblo elige al segundo mandatario para que suceda al presidente. Un rol históricamente controvertido. También nos acompañará León Roldós, ex vicepresidente de la República, un vicepresidente elegido por los representantes del pueblo en la función legislativa, no directamente por el pueblo. Vamos a hablar sobre la función que desempeña un vicepresidente. Y también estará Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta y expresidenta de la República. El vicepresidente elegido por el pueblo que por cálculos políticos nunca pudo asumir definitivamente la presidencia. Las vicepresidentas tienen un destino marcado, lo vamos a analizar. Otto Sonnenholzner contaría con el respaldo necesario en la Asamblea para ser elegido vicepresidente de la República. Según la ministra del Interior, María Paula Romo, Sonnenholzner zonjó ya un impedimento legal de formar parte de una compañía con recursos en paraísos fiscales. Para hoy a las 10:30 de la mañana se prevé que sea posesionado el nuevo vicepresidente. El primer nombre de la terna enviada por el presidente de la República tendría asegurados los votos para ser designado vicepresidente. Otto Sonnenholzner tiene hasta hoy el respaldo, además de Alianza País, del Partido Social Cristiano, de Creo, de Suma y del BIN. Cumple mucho los postulados de nuestro movimiento de Suma. Es una persona joven, profesional. Yo creo que es una de las mejores opciones para que la acompañe el presidente Moreno hasta que se termine su periodo. Que no pertenece al círculo de gobierno, que es una persona que está preparada para poder aportar en la parte económica, que es fundamental en el ejercicio de gobierno del señor Moreno, que hoy por hoy no encuentra o no da pie con bola. El correísmo sería la única bancada que se opondría. Deciden aún si votar no o abstenerse. Pero ellos creen que debe debatirse en el Pleno si el postulante a vicepresidente tiene algún impedimento legal para alcanzar el cargo. Hay denuncias públicas fundamentadas de que quien preside la terna tiene recursos en paraísos fiscales. Pero es la ministra del Interior, María Paula Romo, quien aclaró esas dudas. El primer candidato de la terna del presidente no tiene este impedimento, aparecía como directivo en una empresa, pero para evitar entrar en esta explicación de si es accionista o es directivo, ha renunciado ya inclusive como directivo. La ministra se reunió con la presidenta de la Asamblea para definir detalles de la sesión de este martes. Confía también en que Sonnenholzner tiene los votos. Por cantidad de respaldos, además, el orden de la terna refleja evidentemente la preferencia del presidente de la República. La sesión de designación del vicepresidente de la República se realizará este martes. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Desde que en la sesión solemne municipal del 9 de octubre, el alcalde Jaime Nebot omitió a la vicepresidente Vicuña de la lista de saludos en su discurso de orden, quedó claro que los días de la vicepresidente estaban contados. La elección de hoy por la nueva mayoría parlamentaria que arrojó la consulta popular es políticamente perfecta. El candidato a ser ungido no cuenta con asambleístas propios y solo los asambleístas correístas no votarán por él. Otto Sonnenholzner, expresidente de Air Guayas. Por su parte, el presidente de la República regresa el lunes de la China para asignarle funciones que pueden ser el manejo de la economía, temas sociales o un cargo diplomático como la negociación de acuerdos con los socios comerciales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La magistratura de vicepresidente de la República históricamente ha jugado un rol importante porque su mandato popular es reemplazar al presidente en caso de falta definitiva. Para eso lo elige el pueblo. Alfredo Palacio, ex vicepresidente y expresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinal Gotti.
Buenos días, señorita periodista. Buenos días, audiencia. Si me permites, a veces al terminar el programa estás muy corto de tiempo. Quisiera empezar deseándole una feliz Navidad a ustedes y a nuestra audiencia, a mis conciudadanos de Guayaquil y de la patria. Gracias. Las constituciones del Ecuador le han asignado diversas funciones al vicepresidente mientras no reemplaza definitivamente al presidente, desde el presidente del Congreso hasta las que le asigne el presidente de acuerdo a su experiencia, según usted. La relación con el presidente, ¿cómo debería canalizarse? La presencia del vicepresidente en el quehacer político de la nación ha sido cuestionado y puede ser discutible si es indispensable. En mi opinión, encierra enormes ventajas. En primer lugar, representa la voluntad popular el momento en que tenga que darse la sucesión constitucional. Esta expresión popular que se da en esos momentos es de una persona que fue elegida en binomio, que fue elegida por el pueblo para ese cargo, y eso lo desempeña excelentemente. El problema radica cuando no tiene otras funciones, porque nadie espera que el presidente no termine sus funciones, nadie espera eso. Simplemente se previenen las cosas y de esa manera se pone una pared inamovible que frene las ambiciones, las codicias de aspiraciones políticas de aspirar al poder. El vicepresidente se constituye en un freno, pero debe funcionar en equipo con el presidente, debe tener funciones claras como las tuvo, y usted lo ha señalado, doctor Pinargotti. Ya fue presidente del Senado, presidente del Congreso Nacional, ya dirigió el CONADE, la Junta Nacional de Planificación, el CONACYT, el CENESID y hasta el Frente Social. Cuando llegamos al punto en que debe cumplir solo las funciones que le asigna el presidente, entonces se lo degrada y surgen conflictos de trabajo, de empatía, porque va a depender de la voluntad del señor presidente, de los afectos y los desafectos a quien le quiere encargar determinada función o no encargarle nada y dejarlo como un florero constitucional político. En estos días se han escuchado muchas opiniones sobre el perfil del nuevo vicepresidente. Unas parecen para un sucesor de María Alejandra Vicuña y otras para un sucesor de Lenín Moreno. ¿Cuál debe ser el perfil? Cuando una persona se le propone la candidatura para participar en elecciones, para ser presidente, binomio con el presidente de la República, presidente-vicepresidente, el vicepresidente tiene que reflexionar si se siente capacitado para asumir la presidencia en caso que la Constitución lo determine. De modo que el primer perfil es que tiene que tener esa capacidad, esa excelencia, esas condiciones, esas cualidades absolutamente necesarias. Tiene que trabajar en equipo con el presidente y tratar de tener una corresponsabilidad. En la mayor parte de los países latinoamericanos existen vicepresidentes que presiden el Senado o tienen otras funciones. En algunos de ellos, no recuerdo exactamente, tiene que firmar junto con el presidente algunos de los documentos y decretos presidenciales. De modo que lo fundamental es ese trabajo. En el caso del actual virtual vicepresidente, yo creo que teniendo una carrera en comunicación y en economía, esas deben ser las tareas que se le deben entregar a este vicepresidente con todas las prerrogativas, sin que, por supuesto, el presidente pierda las suyas, pero dándole las prerrogativas para que pueda actuar y nos ayude a sacar adelante la crisis económica y política que tiene este país. También hay problemas sociales que deberíamos enfrentar. La salud no está en las mejores condiciones, la protección social, los jubilados no están en las mejores condiciones, de modo que yo esperaría que este hombre, que a través de la comunicación social se ha mantenido en contacto con el pueblo, tenga también una acción positiva en este sentido. El pueblo eligió en las urnas a un binomio de Alianza País. La situación especial que vive el país ha determinado que por razones de corrupción
han perdido la segunda magistratura Jorge Glass y María Alejandra Vicuña. ¿Es correcto que la terna para vicepresidente no incluya a ningún integrante de Alianza País? Creo que la nación en este momento se la puede comparar con el símil que dijo Ángel Frísimo Rojas durante la Gloriosa. Si tomas a América como un cuerpo vivo, un cuerpo humano, país donde apriete salta un chorro de pus, de materia, dice nuestro pueblo, y es purulento realmente. De manera que la acción anticorrupción por parte del vicepresidente es indispensable. Creo que el presidente, que conoce muy de cerca las fuentes y los tejemanejes de esta componenda de la corrupción, conoce por dónde están los orígenes de la PUS, tiene perfecto derecho y deber de preservarlo y tratar de elegir a quienes no estén contaminados. Sobre las funciones del vicepresidente, el presidente Lenín Moreno recordó en la rueda de prensa del 6 de diciembre con AER lo siguiente. Veamos. Voy a conversarlo con él y yo creo que por respeto no tengo que asignarle sin antes haber escuchado su opinión. Hay varias alternativas. Una de ellas es que cumpla roles internacionales. Otra alternativa es que se haga cargo de temas económicos o de temas sociales. Ya lo vamos a ver. De acuerdo al perfil de la persona y de acuerdo a sus inquietudes, sus actitudes y sus aptitudes, le asignaremos las tareas que va a cumplir en el futuro. La lucha anticorrupción es un mandato de la consulta popular y un reclame permanente de la oposición. ¿Debe estar en el exterior cumpliendo funciones el vicepresidente o en la lucha anticorrupción dentro del país? Creo que debe estar adentro del país. Y la lucha anticorrupción es vasta, es una actividad muy transversal, muy horizontal, que ocupa casi todas las actividades políticas y sociales de nuestra nación. Creo que el problema empieza por nuestro sistema político. Estamos en esa crisis moral porque tenemos una crisis política y es necesario que empecemos a cambiar. Necesitamos hacer reformas constitucionales sustanciales y necesitamos, sobre todo, amigos, conciudadanos, una revolución adentro de nosotros mismos. Necesitamos una revolución de nuestras conciencias, saber que la inmoralidad no es una regla, que la inmoralidad debe ser combatida. Debemos combatir la coima, esa que existe en el trato diario de nuestros conciudadanos con el vigilante de tránsito, con el chofer, en la tienda. Allí estamos expandiendo esa corrupción que lamentablemente hemos tenido el mal ejemplo desde las más altas magistraturas. A eso hay que poner un freno ahora, pero empieza con los ciudadanos y por supuesto con el ejemplo de nuestros magistrados. Ahora, la corrupción se entronizó en el país y entró a formar parte de ella y es muy difícil extirparla. Se necesita, tal como lo había ofrecido originalmente el presidente y el otro candidato presidencial, Guillermo Lasso, una comisión internacional de expertos de Naciones Unidas que apoyen a la justicia, a los órganos de control, al fiscal, a los jueces, para que puedan realizar una labor realmente efectiva en contra de la corrupción. Sí, me parece que es una buena y plausible idea. El único problema es que en algún momento terminaríamos creando una comisión para que controle a esa comisión y seguimos con esa cadena. Yo creo que debemos analizar cuáles son las causas y una, no la única, pero una fundamental es el sistema político. El momento en que convertimos a la política en una profesión, empezó la corrupción. La política no es una profesión. Si yo me gradúo de político significa que tengo que estar buscando contratos porque el salario que un funcionario gana no le permite para arreglar el resto de su vida. Para eso necesitaría contratos. Y cuando no esté en la función pública y no puedo vivir de esos contratos, tendré que estar aspirando a otro cargo público y lo convierto en una cadena. La política no es una cuchara. La política es una vocación y es un servicio público de todos los ciudadanos. Yo soy médico, me llamó a mí el deber político, fui, cumplí y luego regresé al Estado Llano a seguir mi labor de médico, sin otras aspiraciones, a menos que la patria me llame. Creo que esa es una causa de la corrupción y creo que es una obligación moral, ética, política, que cambiemos pronto este sistema político por otro. Alfredo Palacio, expresidente de la República.
Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará León Roldós, ex vicepresidente de la República. El perfil del nuevo vicepresidente, sucesor de la vicepresidenta Vicuña o sucesor del presidente Moreno. Manténgase en nuestra sintonía. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, bienvenido a Contacto Directo. Gracias a ustedes, Stephanie, y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Buenos días. Hoy la Asamblea sesionará para escoger de la terna para vicepresidente y desde su experiencia, ¿qué perfil debería cumplir un vicepresidente en la coyuntura actual que atraviesa el país? Escuchábamos al expresidente Palacio decir, bueno, es que el tema de la corrupción para un vicepresidente es esencial, pero ¿realmente hay facultad, potestad para que un vicepresidente pueda trabajar en temas de corrupción o en qué? A ver, el vicepresidente, bajo la actual Constitución, no tiene competencia constitucional más que sustituir al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Nada más, es la única competencia de él. Pero el presidente de la República puede asignarle competencia. Ahora, esas competencias que le asigne el presidente de la República eventualmente podrían chocar con las competencias de los ministros. Entonces, es fundamental que quede claro que el vicepresidente debe colaborar con el presidente de la República. Esto es, debe ser una especie de gran consejero y eventualmente de delegado del presidente para muchas cosas. No es que tiene que estar esperando la sucesión, no, eso no es conveniente. Ahora, yo creo que el perfil de quien encabeza la terna da condiciones para ese apoyo que el presidente requiere. Muchos ecuatorianos querían que llegue a la vicepresidencia una persona ya con participación administrativa y política anterior. Pero también estaban pensando en la sucesión del presidente Moreno. Yo creo que Moreno ha pensado que requiere un colaborador, no un sucesor. Y este es un detalle importante, porque el perfil que muchos buscaban era quién podría hacerse cargo de la presidencia, es decir, un Carlos Julio Arosemena Tola, por ejemplo. Yo creo que el presidente eso lo ha desechado. Seguramente su temor de no concluir no existe, en este rato por lo menos es mínimo. Claro, pero sí hay una coyuntura actual y es que había un interés político por cambiar a la vicepresidenta y por qué está todavía por verse, pero vea usted que la Asamblea todavía no le había ni siquiera aceptado la renuncia a la vicepresidenta, pero ya mataron al juicio político como lo hicieron con Glass. Si lo que les preocupaba es que hay asambleístas cobrando diezmos, el asunto no debería quedar ahí, ya se debería saber, por ejemplo, quién más incurría en estas prácticas, salvo que el interés no haya sido por hacer justicia en cuanto a los diezmos, sino cambiar al vicepresidente. ¿Qué dice usted? A ver, creo que había y había. ¿Por qué? Porque es evidente que la vicepresidenta en los últimos meses estuvo distante de la línea que el gobierno estaba tomando. Seguía con un discurso bolivariano, entre comillas, izquierdista, pro Maduro, es decir, un discurso que no era ya el discurso del presidente Moreno. Esto es, la vicepresidenta ya no era la ayuda para Moreno. Creo que todo esto juega en una definición. Ahora, creo que lo de los diezmos, quedarse solo en la señora Vicuña sería un error, porque ha sido realmente una de las purulencias peores que ha habido. Hemos visto que en el caso del IES, a los que entraban a trabajar les obligaban a autorizar débitos y se evitaban de los roles de pago, es decir, de los sueldos. Si realmente esto ha sido una purulencia impresionante en el gobierno de Correa. Ahora, usted bien dice, la Constitución dice, para el caso de la vicepresidencia, en caso de falta definitiva del presidente de la República, ahí le subrogará el vicepresidente, o en caso de falta temporal, como es la enfermedad o otra circunstancia que le impida transitoriamente ejercer su función. Esa es la razón principal del vicepresidente, porque circunstancias así ocurren, que son increíbles de pensar y pasan, como el caso de su hermano, Jaime Roldós, siendo presidente. Es así que quien ocupe la vicepresidencia sí debería ser capaz de sustituir al presidente. Sí, de acuerdo. El tema es si la intención era tener sucesor, porque en el Ecuador se había extendido la percepción de que Moreno podía ser que no acabe.
y que entonces era importante tener el sucesor. Yo creo que Moreno ha enfrentado ese tema. Él quiere un colaborador, pero evidentemente el perfil de quien esté en esa función tiene que dar para ser sucesor. Ahora, yo no podría juzgar en este rato al que va a ser designado vicepresidente, el primero de la terna, porque creo que él es un joven empresario capaz, muy bien formado, pero evidentemente faltan los elementos de ya su participación en la administración pública. Puede ser que acierte, ojalá acierte. El país requiere, porque la crisis económica hoy día en el Ecuador, la falta de transparencia es terrible. Si todo esto que se venía hablando, acabo de escuchar la frase de Palacio sobre la corrupción, en el Ecuador hoy día, por error del gobierno, no se transparentan las cosas. Y esto permite que desde el Correato siga la tacha de que hay acciones políticas contra ellos. Cuando tiene que haber la colaboración internacional, tiene que transparentarse los anteriores gobiernos y el actual gobierno. Eso es fundamental. Claro, pero ya hemos escuchado al propio presidente Moreno que no quiere crear una comisión internacional, tampoco lo quieren sus ministros, como lo que ocurrió en Guatemala, pero el expresidente Palacio decía algo importante, claro, están ahí y entonces son capaces de ver desde muy cerca lo que está pasando, incluso cuando hay algo infectado, y poder detectar esos casos de corrupción. Por eso también suele ser una relación conflictiva la que se da después entre el presidente y el vicepresidente, también por los mismos juegos del poder, se van distanciando poco a poco. ¿Cómo ve ahora usted que se pueda manejar esa relación? Además que quien encabeza la terna llega con un apoyo mayoritario, de la mayoría móvil, más bien ya formada en la Asamblea. Todos menos los correístas apoyan esa designación. A ver, yo creo que no solo las fuerzas políticas apoyan al que encabeza la terna. Yo creo que hay una percepción de que por lo menos manda una señal positiva en el Ecuador. Yo creo que eso es importante, pero lo esencial es que realmente sume y que no sea solamente un acierto de designación en el evento que así lo califiquemos, sino que sea la continuidad de un ejercicio de gobierno. Porque sinceramente las habilidades de Moreno en política todavía no aparecen claras, ni en materia de transparencia, ni en materia económica. Yo creo que es fundamental rescatar ambas cosas. Creo que Moreno ha puesto un ejemplo de democracia en el Ecuador, pero esa democracia tiene que ser complementada con la responsabilidad y saber que estamos realmente saliendo de la corrupción porque hay un gobierno que impone la transparencia en el Ecuador. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta, expresidenta de la República. La estabilidad en la presidencia, la inestabilidad en la vicepresidencia. Lo analizamos en pocos minutos. No se vaya. La selección de María Alejandra Vicuña como vicepresidente para haber surgido del razonamiento político de tener un vicepresidente que no tuviera apoyo para ascender a la primera magistratura. Sin embargo, el carismático binomio de la Bella y la Bestia, Abdalá Rosalía, parece haber tenido igual origen de cálculo político. Rosalía Arteaga, ex vicepresidente y expresidente de la República. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un saludo cordial a usted y a los televidentes. Más allá de las diferencias que existen entre Rosalía Arteaga y María Alejandra Vicuña, ¿es el machismo en la política el que marcó su fugaz destino como presidenta? Mire, yo diría que hay diferencias. Primero, yo fui elegida por voluntad popular, la primera mujer en el Ecuador que obtuvo esa votación, y luego también es para la ciudadanía una constancia el hecho de que yo no he tenido acusaciones de corrupción y que sigo trabajando con las manos limpias, ¿no? Demostrándole al país que se puede hacerlo desde el sector político y también desde el sector privado, como lo estoy haciendo hace 21 años en que estoy alejada de la política y participando también en temas de comunicación como usted. Usted asumió la presidencia por pocos días, pues un vicepresidente es elegido por el pueblo para reemplazar al presidente. ¿Hubo realmente un vacío en la Constitución
para que usted no asumiese el mando? De ninguna manera. Nosotros vivimos un régimen presidencialista, igual que los Estados Unidos y muchos otros países en el mundo. En un régimen presidencialista la principal función del vicepresidente es sustituir o reemplazar al presidente de la República en ausencia temporal o definitiva. En esa época simplemente fue una argucia de los entonces congresistas, ahora se les llama asambleístas, que encontraron y decían que había un vacío en la Constitución. No había tal vacío, porque para que una Constitución sea reformada tiene que existir discusión sobre ella. Jamás existió esa discusión en lo referente a ese artículo de la sucesión. Evidentemente, en esa época, estamos hablando hace 21 años, lo que hubo es un machismo y tal vez algún cálculo político, en el sentido de que estaba llegando a la presidencia de la República una persona honesta, una persona que no tenía cálculos políticos y que lo único que aspiraba era servirle al país. Así es que en esa época hubo un machismo rampante, que así lo ha reconocido el Ecuador entero y que se manifestó recientemente cuando un grupo de mujeres de Guayaquil pidió al presidente de la República el que se coloque mi retrato en la sala amarilla, en el salón amarillo del Palacio de Carondelet, como una reparación que la he tomado más que a título personal, sino más bien como una reparación a las mujeres ecuatorianas. Por supuesto que ser mujer no garantiza honestidad, y yo pienso que en las actuales circunstancias la terna que ha sido nombrada, elegida por el presidente Moreno para ser presentada ante la Asamblea Legislativa, lo que recoge son los nombres de 3 personas alejadas de la política y que alguno de ellos, entendemos que el primero de la terna será elegido en pocas horas como vicepresidente de la República. Yo creo que lo único que espera en este momento el país es honestidad y capacidad, en ese orden, honestidad y capacidad para desempeñar esas funciones. María Alejandra Vicuña fue acusada de corrupción, pero el respectivo juicio político fue archivado por la oposición antes de que se le acepte la renuncia. Los diezmos partidarios fueron un pretexto para que la mayoría móvil en la Asamblea asuma mayor poder. No podría decirlo, yo no estoy en ese vaivén y en esos corrillos políticos, no sé qué cosa puede existir en el trasfondo, pero lo que sí sé es que cuando una persona es cuestionada por manejos indecentes en relación a la política, en relación a su práctica, en lo que tiene que ver con honestidad, tiene que haber un juicio. Y yo aspiro a que la justicia actúe, porque al margen de la función que ha tenido una persona, si es que hay una acusación, si es que hay temas que tienen que ver con ese desempeño, pues la justicia tiene que actuar y allí tiene que haber absoluta independencia de poderes, le toca al órgano judicial el actuar. En una elección hecha por la Asamblea o por el Congreso, generalmente se nombra a un vicepresidente o a un presidente que no cuentan con diputados propios, que no cuentan con un bloque peor con diputados propios. Entonces, eso lo limita a ese vicepresidente o futuro presidente o presidente en ejercicio, que si es el caso. Alfredo, primero recordarle que ni ahora ni antes el Congreso o la Asamblea tiene la capacidad de nombrar presidente de la República. Esa capacidad no la tiene la Asamblea, la tiene solamente el pueblo ecuatoriano. En el caso de vicepresidente o vicepresidenta, pues evidentemente esa capacidad está dada tanto ahora como antes por la propia Constitución. En este sentido, efectivamente, una persona que llega en condición de ser nombrada por la Asamblea Legislativa tiene, si bien las mismas capacidades que un vicepresidente electo, pero de igual manera el origen del poder es diverso al que se tiene cuando es nombrado por el pueblo. Y yo deseo que sea muy exitosa la administración del nuevo vicepresidente o vicepresidenta. El Ecuador ya no puede permitirse el lujo de tener, hemos tenido 3 en los últimos días, en los últimos meses, y esto realmente es preocupante. Así es que por la fe pública, por el ejemplo que se está dando a los jóvenes, por la estabilidad democrática del Ecuador, esperemos que esta vez se acierte en la elección del vicepresidente de la República. En una elección popular, un vicepresidente pasa por el escrutinio público de una elección, de una campaña electoral. Al ser elegido por la Asamblea, el escrutinio es superficial y solo de una minoría. ¿Cómo influye que el presidente designado por la Asamblea sea designado de esa manera?
Bien, yo creo que hay casos a lo largo de la historia ecuatoriana similares en el sentido de elección del vicepresidente por parte de la Asamblea. Y nosotros esperemos que haya un buen criterio en esa Asamblea, porque hay una corresponsabilidad entre el Ejecutivo, por un lado, que presenta la terna, y luego la Asamblea que elige dentro de esa terna. Esa corresponsabilidad está dada por las leyes, hay que respetarla, hay que estar apegados a la Constitución y esperemos que en este caso, no como en el anterior, la elección sea correcta y que sea pertinente para lo que necesita el país. El tema económico, como lo ha mencionado anteriormente León Roldós, es un tema realmente crítico. El hecho de que el presidente en los actuales momentos esté en China tratando de conseguir recursos implica que efectivamente la situación es o tenemos recursos que vienen de créditos o se para el país. En ese caso, entonces, me parece importante que haya consecución de recursos con claras, limpias y muy buenas negociaciones que le garanticen créditos a largo plazo y con bajo interés para que podamos realmente reactivar la economía ecuatoriana. Factor legitimante de gobierno y oposición es la lucha anticorrupción, pero hay más palabras que hechos concretos. Para cumplir con el mandato de la consulta popular de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, ¿basta con encargar al vicepresidente o a la justicia o se requiere una comisión internacional de expertos de Naciones Unidas como se ofreció para que apoye a los órganos de justicia? Mire, Alfredo, yo he sido de aquellas personas que más ha elevado su voz en la lucha contra la corrupción porque creemos que este es un deber imperativo, no solamente para el presente, sino para las futuras generaciones. Allí, indudablemente, hace falta una muy buena ley de recuperación de activos para que no solamente que se retire del puesto o que se meta preso inclusive a personas que están inmersos en casos de corrupción, sino para que se les quite y se persiga los dineros que están en el exterior o que están aquí en el Ecuador. Pero no solamente eso, una ley buena de recuperación de activos debería hacer que se les quite aquellos dineros que ya los tuvieron antes, de tal manera que se desestimule a los futuros corruptos para que tengan miedo. Dicen que el loco por la pena es cuerdo, así es que para que se desestimule a esos futuros corruptos, para que no cometan más actos contra los fondos del Estado. Es muy importante que el Ecuador recupere la fe en la política, que el Ecuador recupere la fe en la democracia. De lo contrario, estamos sujetos a cualquier aventura que puede ser riesgosísima para el Ecuador. Pero eso lo puede hacer una administración de justicia, de control, que ha estado durante 10 años en manos de una dictadura que entronizó la corrupción en el poder. No se necesita un refuerzo internacional precisamente para poder obtener la recuperación de lo que se robó y que está en paraísos fiscales del exterior. Concuerdo con usted, Alfredo. Me parece bien aquella sugerencia de que se constituya una comisión internacional. Alguna gente dirá, pero eso le cuesta dinero al Estado. Sí, pero más importante es recuperar la fe pública y recuperar aquellos dineros robados, aquellos dineros que han sido estafados al pueblo ecuatoriano. Mire que pasamos la bonanza económica más grande de nuestra historia y allí estamos otra vez golpeando la puerta de los prestamistas internacionales para obtener recursos. Así es que sí, me parece que es importante una comisión internacional que pueda avalar lo que está haciendo el gobierno en el sentido de lucha contra la corrupción. Rosalía Arteaga, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.